Bueno, ¿Cómo va la grabación? licenciada, la preguntaba para usted, que ¿cuánto tiempo le tomó crear la obra? Bueno, pues toda la vida. Yo creo que una antología como esta solamente se puede terminar preparando después de las lecturas que uno ha tenido a lo largo de la vida, y como yo he dicho, pues esta idea de hacer una antología de las narradoras hondureñas es como el efecto de este trabajo más amplio que yo estoy haciendo, que es la historia de las mujeres hondureñas. Y pienso que elegir estos cuentos es parte de mi formación, una formación que es de toda la vida, porque si ustedes ven en la antología hay un hilo conductor, que es cómo las autoras tratan el cuerpo femenino, si se apropian de él, se distancian, si lo niegan, etc. Entonces, para hacer un trabajo así, yo creo que se necesita tener una sensibilidad, una disposición, una conciencia de la importancia de que se conozca el trabajo de nosotras, de las mujeres. Gracias por su pregunta. ¿Pueden decir su nombre cuando hacen la pregunta, por favor? ¿Puede dirigir la cámara a las compañeras que hacen la pregunta? Mi nombre es Silvia Castillo y la pregunta va si cualquier mujer puede preparar un libro. Bueno, esta le dejo la respuesta a mis compañeras, a ver qué es lo que quieren decir. Bueno, yo creo que sí. Cualquier mujer, cualquier hombre, lo que pasa es que, bueno, y esta es una apreciación muy personal, las mujeres, a pesar de que hemos producido desde antes los hombres y que nuestra participación ha sido muy negada, sobre todo en estos tiempos nos hace falta el tema de la lectura. O sea, yo creo que tanto a mujeres como a hombres, o sea, para escribir hay que conocer, hay que leer, porque si no, creo que yo estoy inventando el agua caliente cuando ya se inventó el agua tibia, ¿verdad? Entonces, el reto es que de nuevo tengo yo que decir de frente a estas autoras o a estos autores que han escrito antes. ¿Qué cosas puedo decir? Por ejemplo, en mi caso, que sean diferentes a la narrativa escrita por varones. Por ejemplo, yo en la narrativa hondureña, uno de los primeros cuentos que leí fue los de la antología El Cuento Hondureño de Jorge Oviedo, donde por cierto no aparece ni una tan sola mujer, casi 20 cuantos. Y yo decía, bueno, pero siempre parece como la mujer seductora, la mujer objeto, la mujer no sé qué, pero no hay una sola voz que diga, bueno, las mujeres queremos esto, pensamos esto. Por ejemplo, no hay ningún cuento que he leído aquí, y creo que a nivel latinoamericano, que hable de la menstruación. Siempre habla desde la mirada de los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas tiene? Porque dicen, por ejemplo, te voy a regalar 24 rosas y no sé qué, y toda aquella cosa romántica, ¿verdad? Cuando para muchas, si a mí me preguntaran cómo es la menstruación, pues es un espacio de vida, pero también más que una rosa sería como un poco de espinas ahí en el vientre, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de cosas que creo que es lo diferente que podemos contar las mujeres. En el caso de Anarela, creo que hizo una obra con mucho rigor científico, histórico, y eso proviene de la lectura y de la investigación, que son aspectos necesarios para poder ser creadores. Creo que ya lo dice todo. La lectura, prepararse uno, preparar un libro, no decir Anarela. Yo tocó toda la vida para poder tener el criterio de leer la selección. Yo quiero decir algo sobre esto, si me permites. Pero además creo que las mujeres necesitan las condiciones para poder escribir. Yo voy a rescatar la obra de Virginia Woolf, que se llama Una habitación propia, en la que ella dice, sí, necesitamos nuestro espacio y también necesitamos resolver nuestras necesidades materiales. ¿Cómo puede escribir una mujer, aunque sea muy sensible, si tiene que cuidar a los niños, si tiene que cocinar, si tiene que plancharle la ropa al marido, y tiene que barrer la casa? Eso es imposible. Entonces hay que tener un espacio propio y garantizarnos a nosotras mismas tener el tiempo necesario para poder hacerlo. Además de la cultura, lo que dicen nuestras compañeras, tenemos que leer, estudiar, para ser sensibles. Y además creo yo que la literatura
puede tocar los mismos temas. Nosotros podemos tocar los mismos temas, pero lo debemos de decir de manera diferente. Podemos hablar del aborto, podemos hablar de la violación, pero por favor hagámoslo como lo hemos venido haciendo las mujeres, con una mirada diferente y con una sensibilidad diferente. Que no caigamos, por ejemplo, en la justificación de la violación, como han hecho algunos escritores hondureños. Hay que decir las cosas claras, como Martínez Carí. No, nosotras queremos, si tocamos los mismos temas, lo vamos a hacer con un lenguaje diferente y con una sensibilidad diferente. Eso quería decir sobre eso. ¿Hay otra pregunta? Gracias. Buenas tardes, licenciada. No es Pedro Vázquez. Sé que en aquellos tiempos el hablar de todo esto era un tabú, pero me da la impresión, o sea, mi pregunta es, ¿hubo alguien que se opuso para que, para que la obra saliera al público? Bueno, como se está refiriendo al punto G, yo no sé si quieren contestar. Yo creo que no. Puede ser que haya quien diga, ay, pero qué horror, ¿cómo vamos a hablar del punto G, verdad? Es más, muchos hombres ni saben lo que es el punto G y menos saben dónde está. Pobrecitas las novias. Y la idea es que el punto G lo descubramos nosotras para afuera o en compañía de un hombre. Yo lo que quiero responder es que los mecanismos del patriarcado son mucho más sutiles. Están en aquello que casi no vemos. Por ejemplo, la primera lección de Nacho, ¿quiénes aprendieron a leer con Nacho? ¿La primera lección de Nacho? Mi mamá me ama, mi mamá me dice. Segunda lección. No, chicos y chicas, amo a mi papá. Amo a mi papá, no, mi papá me ama. Mi papá fuma la pipa por allá y sale el señor así con su pipa. Ya me lo quitaron, pero con eso aprendimos a leer. Entonces, aparentemente, los mecanismos, o sea, la libertad de las mujeres está ahí, y les voy a poner como ahora las mujeres, ¿por qué no participan en política? Ya tienen 30%, 40%. ¿Por qué no participan? Es que no quieren. Lo que decía Narela, una mujer que está confinada a su casa, que está pendiente del marido, que está pendiente de los hijos, no va a escribir ni va a participar en política. Tiene que tener resuelto eso. Y me remito a las palabras de Alice Munro, la premio Nobel del año pasado. Alice Munro tiene una obra básicamente de cuentos cortos. Y le decían, ¿y en qué tiempo escribía ustedes? En ninguno, es que no tenía tiempo. Escribía en la cocina, estaban ahí. O sea, ese es un gran reto. Aparentemente los mecanismos están dados. Pero por ejemplo ustedes, y con esto termino, estudiantes universitarios, ¿qué pasa con las chicas universitarias y los hombres? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué las universitarias abandonamos la carrera o nos damos lapsos de 2 años, 3 años y después volvemos? Hay un factor, ¿cuál es? El embarazo, la maternidad. En esta universidad deberían haber centros de cuidado infantil para que una deje a los hijos 3 horas, lo regrese, y no hay. Entonces, el cuidado de los hijos e hijas, ¿de quién es? De nosotras. Entonces, esos mecanismos no están en ningún lado, pero ojo con eso, porque esos son los que impiden realmente que las mujeres podamos estar en condiciones iguales. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Salinas y me quería preguntar cuál es la importancia de destacar la obra de las mujeres. Gracias. Bueno, es tratar de poner sobre el escenario el quehacer de nosotras, ¿verdad? Eso es romper con la invisibilización, ¿verdad? Con la anulación de nuestro trabajo, con la negación de nuestro trabajo. Es decir, miren, por favor, están equivocados, aquí están ellas que han escrito, que han dicho esto, que han dicho lo otro, pero ustedes lo ocultan a propósito. ¿A propósito de qué? Para que nosotras sigamos siendo las que hemos sido hasta ahora, manteniendo un sistema que se ahorra muchísimo con nosotras haciendo el trabajo doméstico. En el fondo, no deja de ser un tema económico, político. Bueno,
Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? A ver, allá en la compañera. Perdón, aquí está. Hola. Bien, pues primeramente muy buenas tardes. Me causa un enorme gusto estar ante ustedes, mujeres muy virtuosas. Pero como estoy a punto de decir, mujeres virtuosas y en crecimiento. Realmente que sí es un gusto estar ante ustedes. Me gustaría saber cómo han llegado hasta donde están, cómo ha sido su camino mientras han trascendido en toda la carrera de su vida, en su carrera de estudios, en su carrera artística. Ha sido un camino duro porque en este mundo tan machista realmente en el que vivimos, supongo ha sido difícil llegar hasta donde están. Y me gustaría saber qué tal ha sido para ustedes ese camino, e incluso incentivar a las compañeras. Realmente es muy importante todo el trabajo de las mujeres, es un trabajo más nítido, pienso yo, en lo personal. Entonces, muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas para responder las Buenas tardes, señoritas. Me llamo Daniela Maya y quería, hablando de verdad lo que decía nuestra doctora Narela, del patriarcado, ¿verdad? Que nosotros somos el objeto, ¿verdad? Y quería saber cómo podemos concientizar al patriarcado de nuestra sociedad por medio de estos libros tan preciosos que van a enriquecer nuestra mente. Bien, buenas tardes, licenciadas. Mi pregunta es si para armar este libro tuvo que haber influencia de la Biblia, porque en la misma Biblia se dice en una parte de que Jesús multiplicó los panes y los peces y eran 5.000 hombres sin incluir las mujeres y los niños, o sea que desde ahí se mira de que no se incluyen a las mujeres, porque no se dice la cantidad de mujeres ahí. ¿E incluyó la Biblia en eso para armar este libro? Buenas tardes a todos. Me da un gusto estar ante ustedes. Quiero felicitarlas, primero de valor, mujeres con garra, lo poco que tenemos que estar tratando nosotros con la licenciada Valeria. Pero eso es lo que nos ha transmitido. Y para mí es un agrado ver esa referencia que da ella hacia las muchachas y hacia los jóvenes, de que no exista esa desigualdad entre los hombres y mujeres, sino que sea completamente pareja. Pero quería preguntarles sobre el momento que ustedes hacen estos escritos, estos cuentos, si hay en su momento alguna identificación en ustedes, en el momento que lo están elaborando, pasajes de su vida, no sé, o si tienen algún enfoque en algunas otras personas, pero más me interesa saber eso, si hay en los cuentos que ustedes tienen en sus escritos eso, que si hay algún enfoque, alguna identificación ustedes también. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Ramírez, soy docente de la historia. Quiero felicitarles, de verdad que el momento para mí es de entrada, el color de su libro llama la atención y el nombre igual. Ya uno quiere saber de qué viene el libro, ¿no? Y también felicitarles porque ha sido una labor difícil, ¿no? Pero para mí es un honor estar acá escuchando a ustedes. Primera fue una presentación de damas. Bueno, ustedes, las mujeres, tienen el poder, como decía Luis por ahí, en todos los aspectos, ¿no? Y si hablamos de la parte física, pues tienen el poder de una cuarta abajo del ombligo, decía Luis por ahí, ¿no? Y al final, ustedes están en la cultura, ¿no? En la cultura maya, por ejemplo, estaban las madres que educaban a sus hijos. ¿Para qué? Para ser reyes. Ellos eran el producto de sus madres. O sea que la mujer tiene un papel importante en las épocas hispánicas, coloniales, republicanas. Pues quiero felicitarles, y también en la descripción que hizo del cuento del culto G fue genial. O sea, casi como estar viendo un documental de History Channel.
Así que no soy mujer, pero entendí perfectamente la que fue muy para tu felicidad. Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Eric Mejía y solo quiero hacerle una pequeña. ¿Cuál fue el motivo, la inspiración, plasmar su letra en ese momento? Ah, que me quiero recordar. Lo único que he tomado de la Biblia es que la Biblia casi que nos ignora completamente a nosotras. Son muy pocas las alusiones a la mujer y cuando se la menciona a las mujeres, bueno, por ejemplo, María casi nunca habla. La Virgen María casi nunca habla. Creo que solamente se habla en Génesis con respecto al tema de la serpiente, ¿verdad? Y que el papel de ella va a ser de ahí en adelante aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, del pecado, acabar con el pecado. Y luego y hay muy pocas alusiones a las mujeres hablando, se habla de ellas, se las menciona, pero ellas casi nunca tienen voz. Entonces digo yo, bueno, esto es terrible, ¿no? No sé, las demás preguntas, las otras son para ustedes y se identifican con si hay identidad de ustedes con lo que han escrito, etc. El libro de cuentos de la tía Sofía es una colección de libros cortos que están interrelacionados. Este personaje de aquí, que voy a terminar de leer un pedacito más, porque creo que interrumpimos en un lugar equivocado, como interruptos. Entonces la muchacha le pregunta, ¿y qué hiciste? Pensar, hasta que me saltó la idea. Yo tenía un amigo de mis tiempos de soltera, un chulo, un vividor, pero no de putas, sino de señoras con pisto. De esas que se van a calmar la soledad en los bares y centros nocturnos caros, y que así pagan sus gustos. En uno de esos lugares lo conocí. Mi amigo era, y es, guapísimo, alto, brillante, buen cuerpo, muy bien vestido, muy varonil, y lo mejor, sabe tratar bien y sabe tratar a las mujeres. Es dulce y suave, o fuerte e imponente según el caso. Yo le aprendí muchas cosas, pero no nos enredamos porque andábamos en el mismo negocio. Él cazando presas ocasionales, yo buscando una definitiva. Y con esta confianza lo llamé. Le encargué el trabajo, le ofrecí una muy buena cantidad, además de los gastos de funcionamiento, a cambio de unas fotos comprometedoras de ella conmigo. Y mi amigo encantado cuando conoció a la tal Sofía, porque además era un trabajo agradable, pues la verdad, la tal Sofía es un culito requete bueno. Y eso que ya estaba aquí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Ni el personaje. Tal vez lo único que tiene que ver conmigo, también me estoy imaginando un chavo alto, pequeño, con cuerpo, que no hizo caso del desgraciado cuando estaba de ese personaje. Nada se lleve conmigo porque se queda así, porque el idea, lo que yo encuentro un hombre guapo lo estoy definiendo ahí, ¿verdad? Porque a mí me gustan los pequeñones, ¿verdad? Otra autora que le gustarán los blancos, me imagino que llega, digo, el lado de ese chulo, blanco, o verde, qué sé yo. Pues ahí está algo mío, el gusto. Es que me gustan los trigueños. No necesariamente las cosas son autobiográficas. Y cuando uno elabora personajes, uno agarra un montón de conocimientos de experiencia, de realidad real, de
cosas que le han contado, de todo lo que ha leído, y hace una esperanza. Sí, hay cosas que se ganan de uno, pero en narrativa es más, es difícil. Bueno, voy a tratar de contestar todas. Yo creo que, igual que Gualdina, bueno, el punto B, ahí se lo tengo. Yo creo que es parte de la virtud de los escritores y las escritoras. ¿Qué piensan ustedes? O sea, que le deja al lector o a la lectora, ¿esto lo vivió? ¿O se lo inventó? Si nosotros decimos, ya, es que esto yo lo viví, o esto lo inventé, ya pierde la magia. O sea, la literatura tiene ese don, que es una magia, lleva otros mundos posibles, ¿no? Y creo también que una adapta sus situaciones, o sea, qué sé yo, a más de alguna nos ha tocado el trasero alguna vez, o más de alguno aquí le ha dicho a alguien mamacita, no sé qué. Entonces, y eso lo vamos como conjuntando con las cosas que nos gustaría tener y que nos gustaría transmitir, ¿no? Sobre el tema de la trayectoria, pues creo que ha sido un camino arduo, pero también es un camino lleno de placeres. Y para mí, yo siempre lo digo, la literatura es como, con tantas cosas que hay que ser, es como el amante, ¿verdad? Es el que le dedico los tiempos extras, es una pasión, ¿verdad? O sea, realmente escribir es una pasión porque uno lo hace con ganas como debería ser todo, ¿no? Y lo otro, en el tema de la Biblia, decirles que la Biblia realmente, como decía Marela, recoge cosas más de los hombres y cuestionamientos y señalamientos hacia las mujeres. Por ejemplo, Dios castiga a Miriam y a Aarón, que son hermanos, por haberse atrevido a hacer un señalamiento. A ella la castiga con la lepra y a él solo le hace un amonestamiento así como de eso. Para mí, ¿es la voz de Dios? No. Es la voz de un grupo de hombres que se sentó a interpretar lo que ellos creían era la palabra de Dios a través de hechos históricos. Entonces no conocemos los evangelios de María, no conocemos las de María Magdalena, de las hermanas de Lázaro, que siempre aparecen ahí haciendo oficios domésticos. Sabemos, intuimos cosas de María Magdalena, pero está ahí, ¿no? Entonces, porque yo no digo que no hay mujeres que no hayan escrito textos de la Biblia, porque según entiendo fueron comunidades que escribieron esos textos, sino el gran desafío es dónde está la voz de las mujeres. Podemos encontrar esa voz. Hay un libro muy bueno que se llama La mujer que escribió la Biblia, de Wasil Sinclair, se lo recomiendo para que lo lean y vean esos otros mundos posibles donde las mujeres también estamos presentes y de manera protagónica.